El laboratorio de mañana va a ser también de tipo asincrónico. Yo les voy a subir, si no va a ser durante mañana, durante la semana, porque en ese sentido da lo mismo, les voy a subir un link donde va a estar, digamos, explicado el laboratorio desde el punto de vista de las imágenes que van a estar ustedes viendo. Como seguramente el profesor Urbina les explicó, nosotros utilizamos unas imágenes, pero en un control práctico eventualmente podemos utilizar cualquier imagen, porque si es capaz de reconocer en una imagen, digamos, real, en cierta forma, la estructura anatómica que se está preguntando, debieran de poder reconocerlos en cualquiera. ¿Estamos? Entonces, a no preocuparse solo de estudiar después de las imágenes que aparecen en el PowerPoint, ni tampoco decir que esa imagen no está en el PowerPoint. Piense usted que usted, si fuera, o sea, no, de otra forma usted no va a trabajar siempre con el mismo paciente. Por lo tanto, aún así, ¿cierto? Las cosas pueden variar de alguna otra forma entre paciente y paciente, pero no en su contexto general. ¿De acuerdo? Así que estén atentos. Yo les voy a enviar el link del laboratorio, que va a ser obviamente el de articulación, y vamos a ver si agrego también el de músculo para que así lo puedan tener. ¿Alguna consulta, duda para que después no lo hagan a través del correo? ¿No? Profesor, Dígame. la jefa de carrera todavía no timbra el cronograma. No tengo idea. Eso pregúntele al coordinador, que es el profesor Urbina. ¿Y cómo podemos hablar con él? ¿Por el chat? ¿El Ah, chat ok. de Teams? No. Es más seguro el de Moodle. Haga la consulta por Moodle. O bien que el delegado se le haga la consulta por el correo. Por el correo institucional. Ok. Osteología, te había dicho que el cóndilo se dividía en lateral y medial, Sí. pero ¿a qué se refería también por paleta en los reparos? Le llaman paleta humeral a todo lo que es la parte inferior del húmero. A la epífisis distal del húmero le llaman paleta humeral. Ya, ya, gracias. ¿Ya? Entonces esa paleta usted la puede dividir en dos sectores. Uno medial lateral, que es lo mismo que en nómina, está como... si usted, por ejemplo, tiene aquí el extremo distal, ahí está el epicóndilo medial, ahí va a estar la tróclea, ¿cierto? Aquí va a estar el cóndilo, y posteriormente aquí va a ir el cóndilo lateral. Es así, ¿no? A todo esto le llaman paleta humeral, pero todo eso le llaman el cóndilo medial en este caso, y a todo esto le llaman el cóndilo lateral. Eso es nómina. Es nomenclatura antigua. A esto le llaman epitróclea, a esto le llaman epicóndilo. ¿De acuerdo? Esto es epicóndilo lateral, este es epicóndilo medial en nómina. ¿Estamos? Para que vayan entendiendo algunas ideas, ¿no? Profe, ¿Eh? en el acromión, en el laboratorio se le ha señalado algo que dice Apex. ¿El Apex Sí, es como la punta del acromión? sí, la parte más lateral del acromion es la parte la más sobresaliente en el fondo. Cuando usted recorre su hombro de adelante a atrás, otra vez hacia adelante, es lo mismo. Llega un punto, ¿cierto?, en que usted llega a la parte más lateral y como que hay un ángulo, ¿no? Hay un ángulo y cambia de dirección, y si va de adelante a atrás, se va hacia atrás. Pues si va de atrás hacia adelante, se va hacia adelante. Ese es el apex, el extremo Sería más como el lateral. vértice. Sí, pero se habla que es la parte más lateral del acrónimo. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Duda? Profe, ¿Mm? hola, perdón, pero quería también preguntarle algo del laboratorio. Era saber si el laboratorio de mañana no va a ser evaluado, ¿verdad?
No. Ya, muchas gracias. Cuando existe una prueba de laboratorio, usted se les va a comunicar, ¿no? Lo más probable es que hagamos una prueba de laboratorio por unidad. Una o dos pruebas como máximo. En laboratorio presencial se hace todos los laboratorios. Pero en este caso lo hemos restringido solamente por temas. Pero eso de todas formas pregúntenselo al coordinador, porque él tiene más clara la información, pero eso fue lo que se más o menos acordó. En todo caso, de todas formas, a usted les vamos a avisar que va a haber una prueba de laboratorio. Pero eso no quita que usted estudie, ya estudie para aprender y no para sacarse una mala o buena nota, no sé. Estudie para aprender. ¿Pregunta, duda? Bien, vamos a iniciar entonces lo que es músculo. En algunos sectores yo voy a ir más o menos rápido porque, insisto que si usted revisa la clase, va a quedar la información en el PowerPoint de la clase, ¿cierto? Con orígenes, inserciones y de todas formas, desde ver suyo, volver digamos, a revisarlo. O sea, acá usted toma cualquier libro de anatomía, aparece origen e inserción y ahí usted los puede determinar. Lo que importa en la clase es que usted entienda la ubicación, cómo se distribuyen los músculos, cómo se ordenan, cómo se organiza y la función. Eso es lo más importante. Entendiendo esto, lo demás es quizás básicamente, en una prueba presencial es memorizar y entender, en una prueba no presencial quizás, bueno, es cosa de revisarlo, no. Pero lo que tiene que entender, insisto, es la función, ¿ya? Eso es lo más importante, saber dónde se ubica el músculo para poder entender también cuál es la función que tienen cada uno de ellos. Los músculos de hombro se clasifican según lo que denominamos los músculos extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son aquellos músculos que parten de un hueso que no es de miembro superior y llegan a un hueso de miembro superior. Por ejemplo, hay músculos que parten desde la vértebra y van a llegar a la escápula. ¿De acuerdo? Entonces, esos son músculos extrínsecos que lógicamente van a tener relación con el movimiento no solamente del miembro superior, sino que además del miembro, perdón, en este caso, el ejemplo de la escápula. Si ahí hay un tema que también usted tiene que recordar, lo que nosotros hablamos de origen y que nosotros entendemos por inserción. El origen, si bien es cierto, se relaciona con el punto menos móvil y la inserción con el punto más móvil, no significa que siempre el músculo va a tener que moverse, digamos, desde el origen hasta la inserción. En realidad, el músculo se mueve desde la inserción al origen, porque si usted tiene en cuenta que si el músculo lo tengo más o menos en un dibujo así, usted sabe, ¿cierto?, que si yo hago acá un zoom de ese sector y la contracción muscular, este clásico dibujo, ¿cierto?, que aparece así, con las miofibrillas, los miofilamentos, ¿cierto?, que aparecen así, ahí. Entonces, cuando se produce la contracción, estos filamentos que están acá, que son los gruesos, se acercan, porque aquí existen, ¿cierto?, una especie, ¿cierto?, de filamentos que arrastran a esta fibra gruesa para que estos dos puntos, ese con este, se puedan acercar. Eso indica que el músculo se acorta en sentido transversal, pero se aumenta su sentido transversal. Entonces, si es así, y yo tengo como el punto de origen aquí o el punto fijo, el músculo se va a mover en ese sentido. Pero si el punto fijo yo lo tengo aquí, el músculo se mueve en ese sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que yo indistintamente, depende del músculo, puedo o tener el punto fijo de origen o tener el punto fijo la inserción. En términos generales, el origen se mueve menos y la inserción se mueve más en movimientos que son comunes. Los músculos intrínsecos, por lo tanto, son aquellos músculos que parten de un hueso de miembro superior y llegan a un hueso de miembro superior. La musculatura de hombro, entonces, dentro de los que
yo considero extrínsecos son aquellos que, por ejemplo, van a partir algunos del dorso. El trapecio es un músculo grande, ¿cierto? Que pertenece a la musculatura de dorso, pero tiene su, como origen, pero tiene su inserción en el miembro superior. El latísimo del dorso, gran dorsal o dorsal ancho, también es un músculo que se origina en la parte de dorso, en las vértebras, y va a llegar al húmero. El angular del omóplato o elevador de la escápula, ¿cierto? El nombre lo está indicando y la función también de alguna forma lo está indicando acá. También es un músculo que parte en dorso y se va a insertar en la escápula. Serrato mayor o anterior es un músculo que pertenece a tórax porque principalmente se origina a nivel de las costillas, pero vamos a ver que va a llegar a la escápula. El romboides mayor y romboides menor, van desde la columna torácica hacia la escápula, por eso son considerados de dorso. Pectoral mayor y pectoral menor son músculos que nacen de la región pectoral, de la parte anterior del tórax, desde las costillas, clavícula y esternón, y van a llegar a miembro superior. Y por último el subclavio, que usted ya está más o menos familiarizado porque hay un surco, ¿cierto?, del músculo subclavio, es un músculo de tórax porque va desde la clavícula a la primera costilla. Aquí están los planos, aquí están de alguna forma descritas los orígenes de las inserciones. Vuelvo a insistir en lo mismo, lo importante es que usted acá entendamos la función del músculo en el miembro superior, porque la función que puedan tener en el dorso lo vamos a ver, obviamente, cuando lleguemos a dorso. Se origina, ¿cierto?, en todo este sector que corresponde a la columna vertebral y parte también de la cabeza. Va a llegar principalmente a la clavícula, pero en su parte más lateral de la clavícula, busca el acromion y la espina de la escápula, como vemos ahí, toda esa zona. Es un músculo que aparentemente tiene una forma triangular, pero si yo uno este con este que viene por acá, forma un trapecio, ¿no? Por eso el músculo se llama así. Ahora, ¿qué es lo que hace este trapecio? En general, si usted puede dividir este músculo, ¿cierto?, en tres sectores, vamos a encontrar una parte que corresponde al trapecio superior, el trapecio medio y el trapecio inferior. La dirección de su fibra, tal cual como usted lo puede ver ahí, el trapecio superior tiene esa dirección de fibras, oblicuas descendentes, el medio tiene fibras más o menos longitudinales o transversales, y el inferior tiene fibras que son oblicuas pero en sentido ascendente. De tal forma que cuando se produzca la contracción, el trapecio superior va a hacer este movimiento, ¿cierto? Va a elevar la escápula y la va a llevar en antepulsión, o sea, la va a elevar y va a hacer un pequeño movimiento hacia anterior. ¿Mm? El trapecio medio, por su parte, lo que va a hacer es llevar la escápula hacia el plano medio, por lo tanto va a ser una aducción de las escápulas. Y el trapecio inferior, cuando se corte, ¿cierto?, va a tener esa disposición. Va a llevar la escápula hacia la retropulsión y la va a hacer descender. ¿Estamos? Un músculo bastante importante dentro de lo que es el control biomecánico de la escápula. Importante también en los movimientos que tiene el hombro o de la estabilidad del hombro para que pueda funcionar sin dolor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Como es el primero que pregunté, o sea, detallé, quiero saber si hay duda, porque si hay duda, Yo tengo una duda. dígame. El músculo del trapecio abarca más por la zona ventral. ¿En qué sentido? Por ejemplo, como si
Bueno, ahí se ve que pasa como por la zona de la clavícula me refiero. Como que Sí. si pasa, no solo está en la parte dorsal. No, sí, va un poco hacia anterior. Aquí si yo tengo la cabeza, ahí tiene la nariz. Este músculo que viene de atrás, si supongamos que ahí está el acromion y ahí está la clavícula. Este músculo que viene desde acá, de atrás, hace eso, ¿eh? Ahí, y llega a esa zona de aquí. Por lo tanto, esa es la única parte anterior que ocupa, porque aquí ya va por posterior, ¿no? Entonces, si usted lo quiere revisar, por ejemplo, lo quiere explorar, tiene que explorar la parte del acromion, toda la acromion por aquí, y el tercio lateral de la clavícula. Hasta ahí está llegando por anterior. Hasta ahí. O sea, esta pequeña parte del trapecio yo la puedo apreciar en una vista anterior. Ah, ya. Gracias. Profe, Ujú. Dígame. entonces la sección inferior del músculo realiza movimientos de retrospección. No, retrospección es otra cosa. Retropulsión. Hace movimiento de retropulsión, lleva la escápula hacia Eso. abajo y hacia atrás. Ya, ¿Mm? Porque si yo ya. lanzo el vector desde aquí para allá, obviamente la escápula esta va a hacer esto. Va a ir hacia arriba y hacia adelante. ¿Sí? Y en este Ujú, caso va a ir hacia atrás y hacia, obviamente, caudal. ya. Vean la dirección que tiene, por eso yo les dibujo las flechas, porque de acuerdo a la dirección de la flecha, que coincide obviamente con la dirección de la fibra muscular, es hacia dónde se mueve el músculo. O sea, hacia dónde va a contraerse, hacia dónde se va a acortar el músculo, y si el músculo se acorta, obviamente lleva el hueso hacia una posición. Ya. Por eso, si usted se quiere aprender bien la función muscular, tiene que dibujarlo. Es la mejor forma de poder saber qué es lo que hacen y no aprendérselo de memoria. Porque cuando usted las cosas se las aprende de memoria, al otro día ya se le olvida. Y piense que usted va a tener que evaluar pacientes, va a tener que evaluar función muscular para poder determinar si el músculo no está dañado. Y obviamente no lo puede hacer, no se va a ver muy bien que usted esté con un libro de anatomía o su cuadro de anatomía ahí revisándolo, ¿no? Entonces, por eso es importante que recuerde. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Ya. El latísimo del dorso, entonces, que es el músculo que está inmediatamente más abajo. Si yo lo miro en el plano, están en el mismo plano que el trapecio, ¿ya? Son músculos superficiales, ¿ya? A pesar de que aquí hay una pequeña parte del latísimo que queda por debajo, pero se considera que están en el mismo plano. Debe su origen, ¿cierto?, a la región torácica, lumbar y sacra, y también sobre este hueso, ¿cierto?, que es la cresta ilíaca, un hueso de el coxal, ¿cierto?, que es un hueso de miembro inferior. Pero desde ahí es un músculo que es muy aplanado, de ahí viene el nombre, ¿no? Latísimo, ¿ya? Delgado, tipo triangular, que lo importante es que este músculo, fíjese bien, si viene de la parte anterior, cruza por entre o por la parte medial, ¿cierto?, del húmero, y se va a insertar, como dice ahí, en el surco intertubercular. Entonces es un músculo que parte desde atrás, pero llega hacia la región anterior del húmero. Por ende, claramente, si yo entiendo qué función va a tener, como está hacia la parte posterior y sus fibras van en ese sentido, puede hacer extensión. Hace extensión porque lleva, en este caso, el codo, aquí no es la imagen, pero debería ser así, hacia la extensión, el hombro, a eso me refiero. Como tiene una disposición a mediar la fibra, va a ser aducción, ¿cierto? O sea, va a llevar y puede llevar el húmero hacia la línea media. Pero también, como tiene esta inserción, ¿cierto?, en el surco intertubercular, puede utilizar el eje vertical de la articulación y realizar rotación medial. Es uno de los músculos que se usa cuando usted va a nadar, cuando usted nada, ¿cierto?, y empuja el agua, ¿cierto?, hacia atrás,
y eso lo hace ir en propulsión hacia anterior, usted realiza un movimiento de extensión con rotación interna o rotación medial y aducción. Por eso los nadadores, ¿cierto? Se ve como que si tuvieran mucha espalda, en el sentido de que son como así, ¿no? Se les ve mucho desarrollo de este músculo. ¿Bien? Profe, ¿Bien? si hace extensión cuando se trabaja el tríceps, ¿sería como sinérgico? Cuando hace extensión, sí, son sinérgicos al tríceps. Pero es que, ojo que el tríceps, a ver, el tríceps es sinérgico del latísimo, porque la función principal del tríceps es la extensión de codo, no la extensión de hombro. Ah, ya. Ya, muchas gracias. ¿Ya? El elevador de la escápula es uno de los músculos que yo pienso que clínicamente es el que ofrece más problemas. Es muy poco habitual que lo diagnostiquen, pero es muy habitual que el que más se disfuncione. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que mirar aquí? Por ejemplo, es un músculo que se va a originar, como dice ahí, en las vértebras cervicales, ¿ya? En los procesos transversos de las vértebras cervicales. O sea, estamos hablando de las primeras 4 vértebras cervicales arriba. Y de ahí su dirección es hacia posterior, a caudal y lateral, en busca del ángulo superomedial del escápula. Esta disposición que tiene, que si yo en esta imagen que es bidimensional se aprecia en este plano, pero si yo, por ejemplo, dibujara aquí la persona, ahí está la columna cervical, ahí está la torácica y aquí está la escápula. Este músculo tiene más o menos esta disposición. Como parte de ahí, llega ahí, ¿no? Ahí. Entonces, es un músculo que no solamente eleva la escápula, de ahí su nombre, sino que además lleva la escápula hacia adelante, ¿no? O sea, puede hacer un movimiento de antepulsión también. De ahí entonces lo que yo les comento es que es un músculo que genera mucho conflicto, porque obviamente las personas que están constantemente frente a un computador y están, ¿cierto?, con sus escápulas hacia adelante, o los hombros, como se dice vulgarmente, redondeados o adelantados, a veces tienen dolores puntuales y les dicen que les duele esta región, ¿ya? Y eso es porque este músculo se disfunciona. Ni pensar lo que puede ocurrir con la región cervical, ¿eh? Que ahí obviamente es donde ofrece las mayores complicaciones este músculo. Pero desde el punto de vista funcional, hace eso. ¿Okay? De ahí entonces es su función y su nombre, ¿no? Los romboides, aquí los vemos, ¿cierto? Son músculos que ya dijimos que de alguna forma se originaban en el escápula, ahí. Ahí está el romboide menor, aquí está el romboide mayor, ambos llegan al borde medial del escápulo, al borde vertebral. El menor es bastante más pequeño, como lo pueden ver aquí, ya solamente, ¿cierto?, abarca los espinosos de C7 y T1, que son 2, en cambio el mayor se origina de T2 a T5. Lo importante es qué es lo que hacen con la escápula. Claramente son músculos que van a unir las escápulas por posterior, o sea, las van a poder hacer la acción de juntarlas, lo que le llaman retracción. Pero, en cierta forma, su función principal es la aducción de la escápula, o sea, llevar la escápula al plano medio. Y obviamente eso va a permitir que la escápula se mantenga, como dice ahí, adosada a la caja torácica. ¿Mm? O sea, por lo tanto, ya son músculos que porque aquí usted tiene que entender una cosa clínica, los músculos no solamente se disfuncionan porque pierden fuerza, sino que los músculos también se disfuncionan porque se ven acortados en su trayecto. O sea, son músculos que pueden estar acortados por un tiempo de permanencia o contracturados o con un espasmo, no es lo mismo, pero por ahora sí, producto, ¿cierto?, de algún daño en la periferia que ellos están protegiendo ese sector. Entonces,
lo importante, ¿cierto?, es que adosan la escápula a la caja torácica y hacen aducción de escápula. El serrato anterior se va a originar aquí, en las costillas, ¿ves? En la parte lateral de las costillas. Este es un músculo que cuando está bien desarrollado, usted eleva su miembro superior hacia acá, ahí lo tiene elevado, y se marca aquí, ¿cierto?, como especie, ¿cierto?, de estas orígenes que tiene la forma así como de una sierra, de ahí el nombre serrato, ¿no? Porque tiene como la forma de una sierra en su origen. Y la inserción va al borde medial de la escápula, aquí, pero va digamos, adosado a la caja torácica. Si yo veo esta imagen de así y la veo desde arriba, voy a ver la escápula aquí y voy a ver aquí la parrilla costal, las costillas. Y este músculo que parte desde aquí va a cruzar por delante, ¿cierto?, de la fosa subescapular y va a llegar al borde medial de la escápula. Por lo tanto, la función que va a tener este músculo es llevar la escápula, ¿cierto?, primero hacia la parte anterior, va a hacer una abducción, la va a abrir. Eso es lo primero que hace. Segundo, puede generar, ¿cierto?, que la escápula también tenga una cierta rotación, y eso es lo que le llaman la báscula, ¿cierto?, porque va a permitir que la escápula haga esto, una rotación hacia la parte externa, una báscula externa. Y de alguna manera, sobre todo las fibras superiores, como esta, la va a ascender. O sea, es un músculo que puede ser sinergista del angular de la escápula. Si usted piensa que aquí va el angular, ahí se origina y aquí está llegando, ¿no? Ahí. Esa es la dirección. Por lo tanto, cuando este músculo se contrae para allá, este músculo también se puede hacer lo mismo. Son músculos sinergistas. Entonces, cuando usted encuentra un paciente, por ejemplo, que usted a la inspección, o sea, a la observación, encuentre que esta escápula está elevada en ese sentido, por ejemplo, puede estar aquí, ahí, personas que tienen los hombros proyectados hacia adelante, piense que puede estar disfuncional ese músculo y también las fibras superiores del serrato. Es un músculo más profundo, ¿no?, que los que acabamos de mencionar. El pectoral mayor, que es un músculo superficial de tórax, vamos a ver que tiene su origen en la clavícula, en el esternón y también en los cartílagos costales, ¿no?, toda esa zona que está aquí. Y va por la parte anterior y se va a insertar en el surco intertubercular, pero en el labio lateral o en el borde lateral del surco intertubercular. Recuerde que en su parte, en el surco como surco, ahí va el latísimo del dorso que va hacia atrás, ¿cierto? Y este que está por delante de él, ¿cierto?, que va a corresponder al pectoral, pero va al surco lateral. Ahí, a esa zona. Por ende, es un músculo que claramente puede realizar aducción de hombro. Con la posición que tiene, además de hacer aducción, puede llevar el brazo hacia anterior, o sea, hace una flexión de hombro. Y a su vez, en el eje vertical, puede hacer rotación interna o medial, igual que el latísimo del dorso. Son músculos que son sinergistas. Entonces, cuando usted encuentre un paciente que tiene dificultad para hacer rotación lateral, dificultad para llevar hacia la parte lateral, puede deberse, entre otras cosas, a un acortamiento de estos músculos. Recuerden que para que yo pueda hacer este movimiento contrario al que hace el músculo, este músculo debe relajarse, o sea, debe elongarse. Si no lo hace, va a impedir que los músculos, primero que hacen, en este caso la rotación externa, puedan funcionar adecuadamente, porque la articulación no me permite el movimiento. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Ahora,
Este músculo, si usted lo ve acá, es un músculo grande, ¿sí? Es un músculo plano, pero puedo reconocer 3 sectores, ¿cierto? Esta parte que son las fibras superiores, esta que son las fibras medias, y esta que son las fibras inferiores, muy similar, ¿cierto?, a lo que podría ser el trapecio, ¿no?, en cuanto a su trabajo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo y coloco el brazo en esta posición, ahí, claramente, este es un músculo, ¿cierto?, que va a actuar porque va a estar más estirado. Si yo lo pongo en la posición media, va a ser estas fibras son las que van a actuar, y si elevo el brazo así, son estas fibras las que van a ayudar y van a trabajar más. De ahí que en los gimnasios, por ejemplo, cuando usted trabaja este músculo, que los que han ido alguna vez al gimnasio han visto cierto trabajo de la press banca que llaman, y cuando está la persona en una posición horizontal aquí, ahí, ¿cierto? Y aquí le ponen la pesa aquí, y el tipo la levanta así, eso es para trabajar pectoral. Cuando es en terreno plano, por ejemplo, trabajan este. Cuando, por ejemplo, pueden colocar la banca en esa posición, o en esta posición, aquí, o sea, la inclinan, ya sea ahí está la cabeza, o aquí está la cabeza, o sea, elevan la parte de los pies o elevan la parte de la cabeza, es para trabajar las fibras superiores e inferiores indistintamente. El músculo subclavio va por debajo de la clavícula, como dice ahí, y es un músculo que básicamente participa en la depresión de la clavícula, o sea, va desde la primera costilla hacia el surco subclavio, que está en la parte, en la cara inferior de la clavícula. Por lo tanto, cuando se contrae, va a deprimir o a mantener, ¿cierto?, la clavícula en su lugar, impidiendo que ésta pueda elevarse. El pectoral menor es profundo al pectoral mayor. Aquí yo debiese dibujar el pectoral mayor, toda esa zona que está acá. Retiro el pectoral mayor, me va a aparecer el subclavio en la parte superior, y por la parte inferior el pectoral menor. Se origina, como dice ahí, en el proceso coracoides y va a la tercera, cuarta y la quinta costilla por la parte anterior de ella, cercano, ¿cierto?, a lo que es la ubicación o la articulación costocondral, ¿no?, que es esta, entre la costilla y el cartílago articular. Básicamente, ¿cierto?, lo que hacen cuando yo tengo el punto fijo, el coracoide, ¿cierto?, van a ascender las costillas, por lo tanto participan en el proceso de inspiración. Pero cuando las costillas están siendo el punto fijo, va a cambiar su forma. Déjame buscar aquí. Si yo lo dibujase acá, ahí está el proceso coracoide y este músculo llega ahí, ¿no? Aquí, ¿cierto? Ahí están las costillas por anterior, tercera y cuarta, y esa es la dirección del músculo. Por lo tanto, cuando se contrae, hace eso. Lleva la escápula hacia adelante y hacia abajo. Eso se llama antepulsión. Un músculo también importante, como van a ver más adelante, porque debajo de él o por debajo de él van a cruzar vasos sanguíneos y van a cruzar varios nervios que llevan la información hacia el miembro superior. De hecho, es el punto de referencia también para la división de una arteria. ¿Ya? Músculos intrínsecos de hombro. Dentro de los músculos intrínsecos de hombro encontramos entonces el deltoides, pectoral mayor, teres menor o redondo mayor, redondo menor o teres menor, subescapular, supraespinoso y el infraespinoso. Claramente son músculos, algunos de ellos más profundos que los que acabamos de mencionar anteriormente, pero vamos viendo. Este es el deltoide, un músculo que usted conoció por la zona topográfica, un músculo bastante bonito cuando está desarrollado, ¿no? Aquí. Le da todo el aspecto redondeado a la región del hombro. Por eso su origen, ¿cierto?, va desde el tercio lateral de la clavícula, pero del borde inferior, porque en el borde superior ya sabemos que aquí va el trapecio. Ahí. Aquí está el deltoides. Luego va hacia la parte lateral, hacia el acromion.
y posteriormente hace el espino. O sea, sigue el mismo recorrido del trapecio, pero por los bordes inferiores. O sea, el trapecio viene ahí también, aquí, ¿ves? Pero el trapecio va para allá y este es el deltoide. Y se inserta en la V o impresión deltoide que está en la parte lateral del húmero. Claramente, entonces, la función principal de este músculo es la abducción, ¿ya? La separación. Pero aquí, de la misma forma, yo puedo dividir este músculo en su región anterior, en su región media y en su región posterior. La región anterior, o deltoides anterior, como aparece aquí, por la disposición que tiene, no solamente puede hacer la abducción, sino que además ser sinérgico de la flexión. El medio, que es la porción más gruesa, claramente solamente va a ser la abducción, y el posterior, que es este que yo veo aquí, puede hacer abducción, pero también abducción con extensión, ¿ya? Es sinérgico de la extensión de hombro. Profe, Dígame. la flexión glenohumeral sería cuando uno estira todo el brazo hacia adelante. Cuando hace, o sea, usted no puede hablar de estirar, ¿ya? Es eso. Eso es flexión. Hacia anterior. Sí, Ya. Gracias. ¿ya? El teres mayor, su origen, como vemos acá, es en el borde lateral de la escápula, ¿sí? En el sector, ¿cierto?, que corresponde al ángulo. Y se inserta en el surco intertubercular, pero hacia lo que corresponde el surco medial. Entonces ya tenemos que, si yo miro desde arriba el húmero, ubico acá el troquíter, aquí el troquino, tubérculo menor, y aquí está el surco intertubercular. Yo sé que al surco intertubercular ya llegó un músculo. Sé que a la parte lateral del surco intertubercular o al labio lateral llega otro músculo. Y ahora sé que al labio medial está llegando otro músculo. Y este músculo, ¿cierto?, es el teres mayor. Por lo tanto, es un músculo que es muy similar al latísimo del dorso, pero es más corto en su trayecto. Por ende, es un músculo que también hace aducción y también hace rotación medial. Hace ese movimiento aquí, porque en teoría está llegando ahí, es la parte anterior. Como vemos aquí, ¿ves? Hace rotación medial. Aducción y rotación medial. El teres o redondo menor está inmediatamente por acefálico de él. Aquí está el origen del teres mayor, por sobre él está el teres menor. En la porción superior del borde lateral de la escápula, como vemos aquí, toda esa región, y este se va a insertar en el tubérculo mayor. Por lo tanto, la función que va a tener, como está por la región posterior, y al acortarse, lleva el húmero en una aducción, pero es sinérgico de la aducción. Por ser más cefálico y quedar en una disposición un tanto más horizontal, la función principal de este músculo es la rotación lateral. Si yo lo veo desde arriba, y aquí dibujo el tubérculo mayor, ahí, aquí está el tubérculo menor, ese es el surco intertubercular, ¿no? Este músculo viene desde atrás y llega aquí, a esa zona. Por lo tanto, cuando se contrae, hace rotación lateral. ¿Ya? El redondo mayor, llega aquí. Y al contraerse hace rotación medial. Esa es la diferencia que tiene. ¿Preguntas hasta acá? Sigamos. El infraespinoso, dígame. Disculpa. Es que el teres menor, o sea,
el mayor, el que va como por al medio, hacia de posterior a anterior. Es que ¿me está preguntando o me está contando? ¿Qué me está haciendo? Le estoy ¿Cuál es su preguntando pregunta? ¿Cuál es su pregunta? si el teres menor va de posterior a anterior, Va de posterior a anterior. porque el menor. No me confundí, profe, mejor le pregunto al final. Bueno. El infraespinoso es un músculo parecido al que hemos mencionado, pero bastante más grande, ¿no? Ahí está el teres menor, ¿cierto? Aquí está el teres mayor, que va a ir obviamente hacia acá, se va a cruzar, pero va a llegar aquí, ¿no? Ya sabemos que llega ahí, pero por anterior. Este es el infraespinoso, parte de la fosa infraespinosa y llega al tubérculo mayor. Por lo tanto, también hace rotación lateral de la glea humeral. El supraespinoso parte de la región del supraespinoso y este es importante porque pasa por debajo del espacio subacromial y va a llegar aquí arriba, ¿no? Al borde superior del tubérculo mayor. Por lo tanto, la función principal va a ser la abducción. ¿Ya? Es un músculo muy importante porque es el que inicia la abducción y después continúa el deltoides, que es un músculo más grande, ¿no? El subescapular está Profe. hacia la región anterior, dígame. ¿Puede retroceder una, por favor? Ahí, ¿cuál sería sinergista, el supraespinoso o el deltoide? Ninguno de los dos, porque depende del momento. La primera parte de la elevación la hace el supraespinoso, los primeros 10 grados, yo creo. Porque una de las importancias que tiene este músculo es que es el que comprime o el que mantiene la estabilidad de la cabeza con la glenoide. ¿Ve? Hace eso. Cuando usted eleva, entonces la primera parte del supraespinoso, la segunda del deltoide. Por eso cuando usted tiene roto este tendón, a usted el paciente le relata que tiene dolor aquí, en la inserción, pero del subescapular, perdón, del deltoide. Y eso es porque el deltoide empieza a cumplir la función que tiene que hacer el supraespinoso. Ya. Muchas gracias. ¿Ya? El subescapular se ubica por la parte anterior. Ahí vemos la parte anterior, esta es la fosa subescapular, y va a llegar al tubérculo menor, aquí al troquín. Recuerde que más abajo aquí llega el redondo menor, perdón, mayor. ¿Estamos? Hace entonces aducción y rotación medial del hombro. Ahí están en un esquema básico, ahí está el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo mayor en cuanto a su ubicación. ¿Ya? Estos son profundos al trapecio y al latísimo del dorso, ¿cierto? Que son más superficiales. Estos están por la parte posterior. Son más de lo mismo, ¿ya? Supraespinoso, el subescapular, esto es una vista anterior, y aquí tenemos por la vista posterior el infraespinoso y el teres o redondo menor. Hay unos espacios que son importantes que ustedes los considere porque son espacios que posteriormente ustedes le van a hablar que pasan vasos y pasan nervios. Fíjese bien lo que voy a hacer. Este es el borde caudal del teres menor o el borde inferior. Este es el teres mayor. Aquí. Esta es una vista posterior. No hemos pasado este músculo, pero se los voy a mencionar. Este músculo que está aquí corresponde a una porción del tríceps. Recuerden, el tríceps tiene 3 cabezas de origen, ¿cierto? En este caso, aquí nosotros estamos viendo una de las cabezas de origen, que es la porción larga. Y este es el hueso, ¿no? Entonces, en todo este espacio acá se forman 3 espacios que son importantes que reconozcan. Primero, el cuadrado húmero-tricipital. ¿Quiénes forman el cuadrado húmero-tricipital? Es un juego de palabras, pero es sencillo, ¿no?
El piso, o la parte superior, está marcada por el borde inferior del teres o redondo menor. El borde medial del húmero, el borde cefálico del teres mayor y el borde lateral de la porción larga del tríceps. El trígono homotricipital. Trígono homotricipital. Lo forma el borde medial de la porción larga del tríceps, el borde superior del teres mayor y el borde inferior del teres menor. Y por último, el trígono húmero-tricipital. El borde inferior del redondo mayor, el borde medial del húmero y el borde lateral de la porción larga del tríceps. ¿Ya? Cuando vean más adelante ciertos vasos y nervios, van a ver que hay algunos nervios, por ejemplo, por aquí cruza el nervio radial, aquí el axilar, el nervio y la arteria axilar, etc. O circunfleja, perdón, no la arteria esa hora. ¿Ya? Nervio circunflejo axilar y la arteria axilar. Ahí después les van a mencionar. Lo importante es que ahora comprendan de dónde salen esos espacios. Una lesión muy frecuente es la llamada lesión del manguito rotador, y el manguito rotador, ¿cierto?, lo considera la posición que ejercen algunos músculos que hacen rotación. ¿Quiénes son ellos? Por la parte anterior el subescapular, por la parte superior el supraespinoso, el infraespinoso y el teres menor. Todo este conjunto le llaman los músculos del manguito rotador, que es muy frecuente que se lesionen, y principalmente el supraespinoso, ¿no?, cuando hay compresiones del húmero con el acromio, aquí arriba. ¿Estamos? Insisto, son una entidad clínica muy importante, obviamente genera lesiones de movilidad en la región del hombro. Esta imagen, ¿cierto?, para aclarar algunos términos de posición. Ahí tenemos el subescapular, ¿lo ve? Adosado a la escápula. Aquí el serrato anterior, el pectoral mayor, y aquí aparece el pectoral menor. Entonces aquí usted puede ver que este músculo hace rotación medial, igual que este músculo si usted sigue el vector de fuerza. Este músculo para acá lleva la escápula hacia anterior, ¿no?, y la mantiene también adherida al plano, digamos, hacia el plano del tórax. Músculos del brazo. En los músculos del brazo hay músculos que están por la región anterior y posterior. ¿Cuáles son los que están por la región posterior? Aquí vemos el tríceps, que tiene 3 cabezas de orígenes, ¿no? Una porción larga que va del tubérculo infraclenoideo, de la escápula, una porción que corresponde al vasto lateral y al vasto medial. ¿Cuál es el punto de referencia para ello? El canal del nervio radial, ¿cierto? Por sobre el canal del nervio radial está el origen de la cabeza lateral del tríceps, y por debajo está el origen, ¿cierto?, de la cabeza medial del tríceps, o el vasto medial. Los tres, digamos, porciones musculares se van a insertar en un solo tendón que se inserta en el olecán. ¿Cuál es la función de este músculo? Principalmente, ¿cierto?, hace extensión de codo, porque obviamente lleva la ulna hacia posterior, y de manera sinérgica participa en la extensión del hombro, ¿ya? Solamente la cabeza larga, porque es la única que llega a la escápula, los otros no llegan a la escápula. Por anterior y superficial me voy a encontrar con este músculo que se llama bíceps. Ya conocemos parte de él. Tenemos una cabeza larga, o la porción larga del bíceps, que se va a insertar desde el tubérculo supraglenoideo para por dentro. ¿Se acuerdan de la escápula, de la cápsula del hombro? Es un músculo que es intracapsular, pero es extrasinovial, o sea, la sinovial queda o lo deja fuera. Luego circula por el surco intertubercular, como vemos aquí,
La porción corta se va a originar del proceso coracoides y ambas porciones se van a unir, ahí está el vientre muscular, y se va a insertar en el tubérculo de tuberosidad bicipital, que está en el radio, y tiene una pequeña proyección, una aponeurosis de proyección, que va a pasar por sobre la inserción de otro músculo que está acá, que es el tendón del braquial anterior o braquial. Y ahí le da un refuerzo a ese músculo. Función principal, supinación con flexión de codo. ¿Ya? Esa es la función principal del bíceps. ¿Ya? No solamente hace flexión, sino que además supinación. Los dos movimientos combinados son responsabilidad de este músculo. ¿Mm? De manera sinérgica, participa en la flexión del codo, pero su función agonista es la supinación con flexión. Debajo de él me voy a encontrar con estos dos músculos, uno que está hacia la región cefálica y uno que está hacia la región caudal. El primero, que se denomina el coracobraquial, va del proceso coracoide, ¿cierto? De la parte más lateral del coracoide. Ya sé que la parte medial del coracoide es para el pectoral menor, la parte intermedia para la cabeza larga, perdón, corta del bíceps, y la parte más lateral va a ser para el coracoide. Va a llegar, como vemos aquí, a la región del tercio medio por la cara medial del húmero. Por lo tanto, la función principal es flexión con aducción de la articulación glenohumeral o de hombro. El braquial, que está hacia la región más caudal, como vemos aquí, se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero, aquí. Y su inserción es en el proceso coronoides, acá, de la ulna, y también en la por acá, superficial a estos dos. El bíceps sabemos que se inserta en la tuberosidad radial, pero emite una pequeña prolongación, como vemos ahí, hacia el tendón de inserción del braquial en el tubérculo o la tuberosidad de la ulna. Claramente la única función que tiene es realizar la flexión del codo. Esto es para que usted lo tome como punto de referencia de los orígenes e inserciones de algunos músculos, para que usted lo tenga en claro, ¿no? O sea, una de las preguntas que le puede salir a usted, por ejemplo, es ¿cuántos músculos se pueden originar o insertar en la región del coracoide? ¿Cuántos músculos se pueden originar o insertar en la región del trocánter, del tubérculo mayor o troquíter, etcétera? Y así pueden ir las preguntas. Lo mismo es en la región posterior. Ahí está lo mismo para que usted recuerde, también en el NETER también aparecen estas imágenes. Quizá uno de los músculos o uno de los sectores más complicados a veces de entender es lo que ocurre en el antebrazo. Esta es toda la cantidad de músculos que existen en la región del antebrazo, y aquí podemos ir reconociendo, por ejemplo, que estos músculos se dividen, primero, en una región anterior, lateral y posterior. O sea, aquí hay fascias que dividen estos sectores en estas tres partes. ¿Ya? Por la región anterior vamos a ver que existen 4 planos que van desde lo superficial hacia lo más profundo. En el plano superficial, o en el primer plano, encontramos 4 músculos: pronado redondo, el flexor radial del carpo, o también le llaman cubital anterior. No, perdón. Este es el flexor radial del largo. Este es el palmar largo, el flexor ulnar del carpo. Este sí es el cubital anterior para otros temas. Profundo a ellos vamos a encontrar el músculo flexor superficial de los dedos. Profundo al superficial de los dedos encontramos el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Y profundos
a estos dos músculos, vamos a encontrar un pequeño músculo que se llama el pronador cuadrado. ¿Estamos? Lateral a él, en el compartimento lateral, en el plano superficial, encontramos estos tres músculos. El más superior, en su origen, el braquiorradial, o también le llaman el supinador largo. Pero la verdad es que de supinación no hace nada, o muy poco, por eso simplemente llamado braquiorradial. Extensor largo del radial o primer radial, el extensor radial corto o segundo radial. Profundo a ellos aparece este músculo que hace supinación, por lo tanto se llama supinador, o también le llaman supinador corto en relación al braquiorradial, que es el supinador largo. Hacia la parte posterior, en la región superficial encontramos cuatro músculos: el anconio, el extensor ulnar del carpo, o también llamado cubital posterior, el extensor propio del quinto dedo y el extensor común de los dedos. Profundos a ellos encontramos estos cuatro músculos que tienen relación, la mayoría de ellos, con el pulgar: el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Esa es la forma como se ordena. Vamos a revisar los que están en el compartimento anterior. Aquí aparecen. Lo importante de estos músculos es que de manera general van a tener un lugar de origen. El origen general de todos ellos es la región del epicóndilo medial. Entonces, el más lateral de ellos, aquí, va a corresponder al pronador redondo o pronador teres, que claramente una de las funciones principales que va a tener va a ser la rotación. Por dirigirse hacia la porción media y la cara lateral del radio, aquí, cuando se contrae, hace ese movimiento, o sea, hace girar el radio hacia la parte medial. Por lo tanto, al girar el radio hacia la parte medial, ahí hace pronación. Es también flexor, pero accesorio, o sea, es sinérgico de la flexión del codo. El flexor radial del carpo, aquí, vamos a ver que se va a insertar en la base del segundo metacarpiano por ventral. Por lo tanto, es un músculo que hace flexión de la muñeca, pero también hace abducción, o sea, hace flexión con abducción. Si yo entiendo que aquí está la línea media, aquí, vamos a dibujarlo. Aquí está la línea media. Como este queda hacia el lateral de la línea media, ahí, al contraerse no solamente hace flexión, sino que además hace flexión con abducción. El palmar largo es un músculo que está inmediatamente más medial al flexor radial del carpo, pero este músculo va a llegar solamente hasta el retináculo, aquí. Llega solamente al retináculo. En la parte anterior de la mano me voy a encontrar con una estructura que se denomina el retináculo flexor, ¿ya? Que yo se los mencioné porque era parte, ¿se acuerdan?, de los puntos de inserciones de algunos, no puntos de inserción, sino que los reparos como los tubérculos del escafoides, del trapecio, más el pisiforme y el ganchoso, el gancho del ganchoso, ahí llegaba el retináculo. Entonces, este músculo se inserta en el retináculo y el retináculo a su vez se va a insertar en la fascia palmar superficial. Por lo tanto, tensa toda esa zona. Por ende, participa dentro de lo que es la flexión de la muñeca al tensar la fascia palmar. El flexor ulnar del carpo, que no solamente, ¿cierto?, se origina en la región del epicóndilo medial, sino que además se dirige relativamente más hacia posterior, hacia la región del olecranon y al borde posterior de la ulna. Se inserta en el pisiforme y en el gancho del ganchoso y en la base del quinto metacarpiano, toda esa zona que está aquí.
como queda por la región medial, hace flexión de la muñeca, pero flexión con aducción. Hace este movimiento de llevar la muñeca en flexión con aducción. Entonces hay pacientes que tienen dolores en esta zona acá y puede deberse a la inserción de uno de estos músculos, que puede tener algún tipo de daño. Cuando estos músculos, ¿cierto? Cuando estos músculos, ¿cierto?, se disfuncionan y aparece dolor, por ejemplo, en esta zona, ¿se acuerdan del codo de golfista, ¿no? Entonces, usted tiene que probarlo. ¿Cuál de todo eso es lo que está alterado? Si yo hago flexión con abducción, yo sé que son los músculos que están más laterales, o sea, el flexor radial del carpo. Si hago solamente flexión pura, solamente está actuando en su mayoría el palmar largo. Y si hago la flexión con aducción, es el flexor ulnar del carpo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Debajo de estos músculos, en el segundo plano, me voy a encontrar simplemente con el flexor superficial de los dedos. Este flexor superficial que también parte, en una pequeña parte, del epicóndilo medial, pero va al ligamento colateral medial, o sea, aquí, al proceso coronoides de la ulna, y la mitad superior del borde anterior del radio, aquí. Todas esas son. Lo importante es que este músculo deja un espacio aquí. Ya vamos a ver para qué es ese espacio. Ahí. Deja un espacio, una cavidad. Este músculo se va a insertar en las falanges medias del segundo al quinto dedo. Si yo dibujo, esa es la falange proximal, esta es la falange media y esta es la falange distal. Voy a dibujar el tendón de este músculo, que por ejemplo voy a dibujar ese tendón que está ahí. Viene el tendón, al llegar a la falange media se abren dos lengüetas, deja un espacio, ¿ves? Ahí. Y se inserta en dos lengüetas, como vemos aquí, en la base o en la, digamos, en la diáfisis de la falange media, del segundo al quinto dedo, como vemos acá, ¿no? El pulgar no. Por la parte ventral, claramente. Aprovechando la imagen, voy a dibujar el músculo que viene inmediatamente profundo a él, que es el flexor profundo de los dedos, que está por debajo de este. Pero lo voy a dibujar solamente aquí. ¿Para qué? Para que entiendan lo siguiente. Este músculo que viene profundo, o sea, el tendón viene profundo al azul, ¿no? Cruza, 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 y al llegar a la falange media pasa a través de esta lengüeta, el espacio que deja el superficial, y llega a la base de la falange distal por ventral. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que hace entonces el músculo flexor superficial de los dedos? Básicamente, como llega acá, hace una flexión de la articulación interfalángica proximal, esa. ¿Y qué es lo que puede hacer el profundo? Como llega aquí, hace una flexión de la falange, o sea, perdón, de la articulación interfalángica distal. ¿Tá? Claramente, tanto el flexor superficial como el flexor profundo son músculos que además son sinérgicos de la flexión de la muñeca. Este es el tercer plano. De alguna forma ya sabemos lo que hace el flexor profundo de los dedos. Ya es mucho más profundo en cuanto a su posición y se origina, como dice ahí, en los 3/4 tercios proximales de la cara anterior y medial de la ulna, aquí, toda esa zona. Toda esa zona que está acá. Y la membrana interósea. Recuerde que aquí está la membrana interósea, ¿no? Ahí. Se apoya por ser profundo en la membrana interósea. Y ya dijimos que la función es la flexión de la articulación interfalángica distal.
El flexor largo del pulgar ocupa una posición más lateral. Aquí. Esa es la posición del flexor largo del pulgar. En la cara anterior del radio y la membrana interósea, ¿no? Toda esa zona. Aquí. Y se inserta en la base, como dice ahí, de la falange distal del pulgar. Aquí. Por lo tanto, hace flexión de la única articulación interfalángica, ¿no? Que tiene el pulgar. Aquí no tenemos ni proximal ni distal, solamente articulación interfalángica, flexión. Y por último, profundo a estos dos músculos del tercer plano, aparece un músculo que aquí se aparece, ven, bastante cortito aquí, que está ubicado en la parte distal, o en la epífisis distal del radio de la ulna por ventral, el pronador cuadrado. Debe su nombre a la forma que tiene, que más o menos es cuadrada. Se origina en la cara anterior del último cuarto de la ulna, aquí, en toda esa región. Y se inserta en la cara anterior del radio, ¿no? En la parte, con el cuarto inferior de la epífisis distal, como vemos aquí. Por ende, cuando se contrae, hace ese movimiento. Hace una rotación medial del radio, por lo tanto, hace una pronación. Este es el pronador cuadrado. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Vamos a ver lo que pasa con el antebrazo lateral. En el antebrazo lateral tenemos, ¿cierto?, los músculos superficiales, y dentro de los músculos superficiales vamos a contar con lo siguiente. El braquio radial, que es el de origen más cefálico, si son laterales, todos ellos tienen un origen relativamente común, el epicóndilo lateral, ¿ya? Y por sobre el epicóndilo lateral, la mayoría de ellos. En la cresta supracondilar lateral. El braquio radial se origina en la parte más superior de la cresta supracondilar lateral, como dice ahí, y se inserta en el proceso estiloides del radio. Aquí más o menos. Aquí. Toda esa función. ¿Qué función hace este músculo? Este músculo realiza flexión del antebrazo, o sea, flexión de codo, pero en un movimiento de pronosupinación neutra. Si yo dibujo ahí el brazo y dibujo el antebrazo, y yo coloco mi dedo pulgar así, como hacia arriba, ¿no? Así. ¿Ya? Colocándolo de esa forma, yo dejo el brazo lo que se llama una pronosupinación neutra. O sea, no está ni en supinación ni en pronación. Por lo tanto, en esa posición, este músculo va así. Y por ende, en esta posición, hace flexión. Cuando usted toma un vaso y va a tomar agua, este músculo es el que participa, ¿no? Porque está en pronosupinación neutra para tomar agua. Porque si hace pronación o hace supinación, da vuelta el líquido. ¿Sí? Profundo a él, aparece el extensor radial largo. El extensor, perdón, dije profundo, es a caudal de él. Su origen aquí, vamos a ver que es en la cresta supracondilar lateral, ¿ya? O sea, por debajo del origen del braquio radial. Se inserta en la base del segundo metacarpiano, aquí, en la base del segundo metacarpiano, por dorsal. A este también le llaman el primer radial. El extensor radial corto, su origen es más caudal todavía, o sea, en el epicóndilo lateral. Y se va a insertar en la base, pero del tercer metacarpiano. ¿Se acuerdan del estiloides que había ahí? En esa zona. Entonces, como a este le llaman el segundo radial,
una forma de aprendérselo desde el punto de vista de la mnemotecnia, es decir, el primero va al segundo y el segundo va al tercero. O sea, el primer radial va a la base del segundo meta, el segundo radial va a la base del tercero. ¿Estamos? Entonces, ¿qué función pueden hacer? Fíjese bien, una vez más, aparece la línea media del antebrazo, aquí, y este músculo hace extensión con abducción. Extensión con abducción. ¿Ya? El radial corto y el radial largo. Profundo de ellos aparece el supinador. El supinador que tiene un origen en el epicóndilo lateral también. Claro, aquí va el extensor radial corto. Más abajo, entonces, aparece el epicóndilo lateral, el origen del supinador. En el ligamento colateral lateral, ¿cierto? Porque es más profundo, el ligamento anular, la fosa y la cresta del supinador. ¿Se acuerdan de esos dos elementos? Y se inserta en el tercio lateral posterior y anterior del radio, por esta zona que está aquí. Por esa razón, este músculo puede realizar supinación. Cuando usted a veces va y toma un desatornillador y comienza a hacer el movimiento para atornillar, ese movimiento que usted hace es un movimiento, ¿cierto?, de supinación y pronación. Por eso, cuando hace este movimiento, cuando va, por ejemplo, está mucho tiempo moviendo hacia, como atornillar o colocar una ampolleta, ¿cierto? Usted le generan dolores después en la región del epicóndilo y queda doliendo esa región. ¿Por qué? Porque ahí está el origen del supinador. ¿Mm? Antebrazo posterior, en la región del epicóndilo, de la región más proximal y posterior, por supuesto, está un músculo que se llama anconio. Su origen va en el epicóndilo lateral y se va a insertar en la superficie lateral del olecranon por la parte posterior de la urna. Ahí está el olecranon, aquí. En toda esa región, este músculo se va a insertar. ¿Qué función tiene? Hace extensión de codo, pero es sinérgico de la extensión del codo. Porque recuerden que el principal que se inserta aquí es el tríceps. Debajo de él está la inserción del anconio y es un músculo que usted lo puede percibir, ¿cierto?, por la región lateral del epífisis proximal del olecranon. Aparecen acá los que están por la región superficial. En términos generales, todos estos músculos se van a originar de la región del epicóndilo. De ahí entonces que cuando usted haga el diagnóstico de una epicondilitis de codo, trate de diferenciar cuál es el músculo que puede estar alterado, porque no todos están alterados. Y eso va a facilitar el trabajo, ¿cierto?, de rehabilitación. El extensor ulnar del carpo, que además de originarse en el epicóndilo lateral, se origina en el borde posterior de la ulna y se inserta en la base del quinto metacarpiano, aquí, ¿cierto?, por la región posterior. Si aquí nuevamente tenemos la línea media, vamos a ver que este músculo hace extensión, pero con aducción. Extensión con aducción de la muñeca. El extensor propio del quinto es un músculo que se
ya sabemos de dónde se va a originar, de la región del epicóndilo, y se va a insertar en la base de la falange distal del quinto dedo. ¿Ya? Uno va al quinto metacarpio y el otro va a la base de la falange distal del quinto, aquí. Por lo tanto, hace, como claramente lo dice, extensión de la articulación interfalángica y también ayuda a la extensión de la metacarpofalángica. Esa y esa articulación. El extensor común de los dedos, ya sabemos de dónde se va a originar, y este se va a insertar en la falange distal del segundo al quinto dedo. Cuando estos músculos van atravesando, por ejemplo aquí, esa es parte del tendón del extensor, va a emitir prolongaciones hacia la primera falange, a la proximal, y también a la falange media, y también a la falange distal. Por lo tanto, al extender, no solamente extiende la falange distal, sino que además la falange proximal y la metacarpofalange. Profundos a ello, vamos a encontrar entonces estos músculos que corresponden a la parte profunda del posterior, y aquí aparece el abductor largo del pulgar, como vemos ahí. Este músculo se va a originar, estos son músculos que se originan más hacia la región de la diáfisis y la epífisis distal de los huesos del antebrazo por posterior. El abductor se origina en la superficie posterior de la ulna, el radio y la membrana interósea, como vemos aquí, y se va a insertar en la base del primer metacarpiano, aquí, base del primer metacarpiano, pero por lateral, porque hace abducción. El extensor corto también se va a originar en la superficie posterior y radio y la membrana interósea, pero un poco más, más caudal al origen, ¿cierto?, del abductor largo. Lo importante es que se inserta en la falange proximal del pulgar. Ahí está la falange proximal. El abductor largo y el extensor corto. Esa es la forma como pasa. Si usted hace una extensión, ¿cierto?, de una extensión y una abducción del dedo pulgar, van a aparecer unos tendones que estos van a ir juntitos con estos, van los dos juntos. Y yo les voy a mostrar otra imagen que lo va a quedar más claro, lo que les estoy contando. Y el extensor largo es más caudal en su origen, tercio medio de la cara posterior de la ulna membrana interósea, y se inserta en la base de la falange posterior de la falange distal. Pero este músculo va a cruzar, como vemos por aquí, por la región medial del tubérculo dorsal. Estos cruzan por la región lateral del tubérculo dorsal del radio, y este cruza por la parte medial del tubérculo dorsal. Por eso ahí usted también vio que en la lista de reparo algunos veían que eran los surcos, ¿cierto?, de los extensores. Hace obviamente extensión de la articulación interfalángica y también ayuda a la extensión de la metacarpofalángica. Y por último, el extensor propio del índice, que debe su origen, ¿cierto?, ya más en la parte más caudal, más cercano, ¿cierto?, a la región de la diáfisis del hueso, en la parte posterior de la ulna y la membrana interósea, y se inserta en la falange distal del segundo dedo. La verdad es que su tendón se confunde con el tendón del extensor común de los dedos, pero su vientre lo hace ser independiente. Por esta razón, usted de manera independiente puede hacer extensión del pulgar, de manera independiente puede hacer extensión del índice, y de manera independiente también puede hacer extensión del meñique, ¿cierto? Por eso usted, no me va a quedar a lo mejor muy bien, pero usted puede, si ese fuera el índice, ahí están los otros dedos, ahí está, ¿cierto?, el índice,
¿cierto? Y ahí usted puede extender también el pulgar, ¿cierto? Puede hacer, es así como una imagen satánica, ¿cierto? Que hacen con los dedos para arriba, ¿no? Pero no lo puedo hacer con los otros dedos, ¿no? Porque el medio y el anular solo tienen extensor común. O sea, si usted levanta el medio, también se va a levantar junto con él el anular, el meñique y el índice. Esto es para que busque lo mismo que hicimos con la imagen anterior, para que recuerde los orígenes, las inserciones. Ahí están a nivel de la mano lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Dudas del antebrazo? ¿No? Esto es lo que corresponde a los músculos que están en la región de la mano. En la mano tenemos los músculos que están por la región lateral, esto es la palma de la mano, como dice ahí. En la palma de la mano yo voy a encontrar por la región lateral los músculos llamados tenares. En la región medial los músculos hipotenares. O sea, estos levantamientos un poco más abultados, ¿cierto?, en relación a este. Y por último, los músculos que están en la región central. En la región superficial me voy a encontrar, dentro de los tenares, el abductor breve del pulgar y el flexor breve del pulgar. En el plano intermedio, o sea, debajo de esto, por la región tenar, me voy a encontrar con el oponente del pulgar. Y en el plano profundo, el aductor del pulgar. En la región central, en el plano intermedio, me voy a encontrar, no hay un plano superficial. En el plano superficial aquí me voy a encontrar con la fascia palmar. Debajo de esa fascia palmar me voy a encontrar con 4 músculos que se llaman lumbricales y profundos a ellos con músculos que se llaman interóseos, palmares e interóseos dorsales. Y en la región hipotenar superficial está el abductor del quinto dedo, el flexor del quinto dedo, y en el plano intermedio me voy a encontrar con el oponente. No hay plano profundo. Estos son los músculos de mano. El palmar breve o cutáneo, ¿cierto? Que es este que está por la región medial. Este que está aquí, está puesto aquí, pero va por la región hipotenar. Aquí está. Este palmar breve o cutáneo, simplemente la función que tiene es arrugar la piel de la región medial. Por eso es cutáneo. Solamente como se inserta el piel, arruga la piel de esa zona. Aquí están los superficiales tenares. Aquí vamos a encontrar por la región lateral el abductor breve, que es este que está aquí, y el flexor corto del pulgar, acá. Van a partir, ¿cierto?, en origen el breve desde el abductor corto. Recuerden que el abductor largo viene del antebrazo, viene por aquí, y se inserta aquí. Y el abductor breve parte su origen en el escafoides, trapecio, retinaculo flexor, toda esa zona que está aquí, y se va a insertar, que eso es lo importante, en la base de la falange proximal del pulgar, pero por lateral. Función, abducción. El flexor corto, el retináculo flexor, del capitado y el trapecio, ¿cierto? Su parte más profunda. Y se va a insertar en la base de la falange por proximal, aquí. En toda esa zona que está aquí. Por lo tanto, hace, ¿cierto?, flexión de la metacarpo falángica. Flexión de la metacarpo falángica. Recuerden que hay un flexor que llega aquí. Ese es el que hace de la interfalángica, ¿no? El flexor largo del pulgar. Hace la región hipotenar, vamos a aprovechar la imagen, aquí está el abductor, y eso es lo que yo les contaba, ¿ve? El otro día les dije, el eje de la mano es el tercer dedo, ¿no? Aquí. Ese tercer dedo, todo lo que sea de aquí para acá es abducción, igual que de aquí para allá. O sea, yo separo los dedos en sí, eso es abducción. Yo junto los dedos en sí, y eso es aducción. El abductor, entonces, corto el abductor del quinto y el flexor del quinto, ¿no?
se van a originar del retináculo flexor medial y obviamente van a ir en relación a los huesos del carpo que están en esa zona, pisiforme y el gancho del ganchoso, o el ganchoso, y el triquetral. El abductor va a ir hacia la base, ¿cierto?, de la falange por lateral, y el otro va por la región de la falange por ventral. Perdón, por ventral. Por lo tanto, ese hace flexión y este hace abducción, pero de la articulación metacarpofalange. No hay abductor largo del quinto, ¿no? Simplemente se habla de ese. Ahí está lo que yo les mencionaba sobre el grupo hipotenar. En el plano intermedio me voy a encontrar con el oponente del pulgar, que va, ¿cierto?, desde el trapecio en su origen y va al borde medial, o perdón, al borde radial del primer metacarpiano. Y aquí aparece otro concepto: borde. A esto le llaman borde radial y a esto le llaman borde ulnar. Borde radial, borde ulnar, borde radial, borde ulnar, borde radial, borde ulnar. ¿Por qué se llama? Ah, sí, para no estar hablando de lateral y medial, que los puede confundir, ¿no? Entonces este es el borde radial, va a ser el borde que está dispuesto hacia el lateral. Y cuando hablen de borde medial, borde ulnar, son los que están dispuestos hacia la región medial, en relación al radio, o sea, y a la ulna. Este es el radio y este es la ulna. ¿Qué es lo que hace el oponente? Claramente hace oposición, ¿no? Un movimiento exclusivo del pulgar. Pero aún así se habla, por ejemplo, del oponente del quinto, pero no hace oposición, porque la articulación se lo impide. Este solamente hace aducción. Eso está malo, ahí no hace oposición, hace aducción. No puede hacer oposición, porque no tiene la forma articular. Esto es interesante también lo que ocurre con los lumbricales. Estos son los músculos extensores del profundo de los dedos, ¿no? Ese es el tendón. Y los lumbricales se van a originar entre los tendones del flexor profundo, ¿no? Hay 4 lumbricales. Ahí está el primer lumbrical, el segundo lumbrical, tercer lumbrical y cuarto lumbrical. El cuarto lumbrical entonces va entre el cuarto y el quinto, el tercer lumbrical entre el cuarto y el tercero, el tercer lumbrical va entre el tercero, va del tercero más bien dicho, y el segundo va del segundo. ¿A dónde van a llegar? A la base de las falanges proximales, pero por lateral, aquí. Aquí. ¿Y qué es lo que hacen estos músculos? Fíjese bien lo que van a hacer. Estos músculos no solamente llegan a la falange, sino que aquí se van a confundir con los músculos que llegan por la parte posterior. Si bien es cierto, esto es ventral, estos llegan a la parte posterior. Voy a dibujarlo aquí de manera rápida. Estos músculos llegan aquí. Están en la región anterior, ¿cierto? Aquí, en la región de los meta, ¿no? Pero también tiene una proyección que llegan aquí. Hacen esto. O sea, no solamente llegan a esta zona, sino que además su tendón también hace una proyección sobre lo que llaman el capuchón de los extensores. O sea, también llegan aquí. Por eso, no solamente hacen una flexión de la metacarpofalángica, sino que además participan en la extensión de la interfalángica. ¿Ya? Pero solamente del segundo al quinto dedo. El aductor del pulgar, ahí está, va hacia la cara anterior del tercer dedo, aquí, ese es el tercer dedo por la cara ventral, por la parte o la cara radial, y se va a insertar hacia lo que es la base de la falange proximal del pulgar, pero por medial, aquí. Tiene un fascículo que es el fascículo transverso y un fascículo que es el oblicuo, ¿no? Pero ambos hacen aducción, juntan los dedos.
Y aquí es donde quería llegar, y con esto terminamos. Fíjese bien, estos son los interóseos. Hay 4 interóseos que son, ¿cierto?, los interóseos dorsales y palmares. Ahí están los palmares, 3 interóseos, y ahí están los dorsales, 4 interóseos. Pero lo que vale es esto que voy a mostrar. Ya dijimos que el eje correspondía al tercer dedo. Ahí está. Entonces, si este junta para acá es aducción, ese también, ese para allá también, y ese para allá también. Entonces, ¿por qué hay solamente 3 interóseos? Los interóseos palmares hacen aducción, o sea, juntan los dedos, como cuando usted quiere tomar agua. Aquí lo necesitamos porque aquí tiene un aductor propio, ¿no? El pulgar tiene aductor propio, por lo tanto solamente necesitamos 3 interóseos. Entonces, el primer interóseo que se ubica entre el segundo y tercer meta va, como dice ahí, del borde ulnar del segundo meta, y lo que hace, ¿cierto?, es insertarse en la base, pero por ulnar de la primera, de la falange proximal. Entonces, cuando se contrae, hace eso, o sea, esto lo lleva para allá, hace aducción, hacia el eje que es el tercer dedo. El segundo interóseo parte del borde radial, como dice ahí, ¿ves? Del borde radial, del cuarto, y llega a la base por radial, ¿cierto?, de la falange proximal, y hace este movimiento, lo junta o lo une hacia la falange o hacia el dedo medio. Y el tercer interóseo está entre el cuarto y el quinto. También se origina del borde radial y también va a la parte radial de la base de la falange proximal y también hace aducción. ¿Estamos? ¿Qué pasa con los interóseos dorsales? Los interóseos dorsales son 4. Y esto, fíjense bien lo que hace. El primer interóseo va entre el primer y segundo dedo. El segundo interóseo va entre el segundo y el tercero. El tercer interóseo va entre el tercero y el cuarto. Y el cuarto interóseo va entre el cuarto y el quinto. Ahora, estos hacen abducción, separan los dedos, ¿sí? Pero el pulgar y el meñique tienen abductor propio, ¿no? Que van por aquí. Que van por aquí, ¿no? Ahí. Entonces, yo puedo separar el segundo, aquí está el eje, el segundo dedo en relación al tercero. Puedo separar el tercer dedo allá. Puedo separar el tercer dedo hacia ese sentido. Puedo separar el cuarto dedo en relación al dedo medio. Entonces, los orígenes son, como dice ahí, y es un juego de palabras, fíjese bien. ¿Dónde se origina el primer interóseo? En el borde ulnar, ¿cierto?, del meta, el primero, y en el borde radial del segundo. ¿Y dónde se van a insertar? En la parte radial, ¿cierto?, de la falange proximal del segundo dedo. El tercero, fíjese bien, tiene dos interóseos, ¿no? Este es el segundo interóseo y este es el tercer interóseo. Uno llega a la cara radial y el otro llega a la cara ulnar, porque este se para en ese sentido y este se para en ese sentido. Y por último, el cuarto, que va, ¿cierto?, entre el borde ulnar del cuarto y el borde radial del quinto, va a llegar a la base, ¿cierto?, por el borde ulnar. Por lo tanto, este se para en ese sentido, o sea, hace la abducción, abre los dedos. Ya estamos terminando, aguántenme un ratito, para que no dejar nada pendiente. Este es el extensor, el flexor, perdón, corto, ¿no? O sea, perdón, el flexor superficial. Aquí está el flexor profundo, ¿ven? Cruza por debajo y llega aquí.
Este es el lumbrical. Recuerde que está en relación al flexor profundo. Esto es lo que yo les digo, ¿ve? Llega a la parte lateral, pero además se une al extensor, al capuchón de los extensores, ¿no? Que van por aquí. Y aquí ve la banda, ¿ve? Por eso el lumbrical hace flexión de la metacarpofalángica, pero al tensar hace extensión de las interfalángicas. Este es el extensor común de los dedos, ¿no? Como tal, que llega hasta acá. Más de lo mismo. Esto es lo que yo les contaba sobre la tabaquera anatómica, ¿ves? Aquí, esto es lateral y esto es medial. Aquí viene el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Forman un solo entidad aquí que corresponde a la cara lateral de la tabaquera anatómica, que es este espacio que usted ve aquí, ¿no? Ahí. Esto es lateral. Aquí viene el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Y por lateral, por medial aquí está el extensor largo del pulgar, que es el que cruza por ahí. Ahí está el tendón del extensor largo, ahí está el tubérculo dorsal, no cruza medial a él. Y aquí están los dos músculos que corresponden al abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, que son los que están en esa zona. Eso forman la tabaquera anatómica. Y aquí está la aponeurosis palmar o la fascia palmar superficial. Y en la parte superior, aquí aparece el ligamento transverso superficial. ¿Se acuerdan? Que hay un transverso profundo, este es el transverso superficial, también une las cabezas de los metas, pero por la parte superficial. Y es una dependencia de la fascia aponeurosis. Hay una enfermedad que se llama la contractura Dupuytren, ¿cierto? Que es la que genera este tipo de problemas cuando la fascia está cortada, ¿no? Esos pacientes que tienen como esos dedos en garra. Bien, todo ello describen también sinoviales, ¿cierto? Que van acompañando los túneles ahí para protegerlos, ¿no? O sea, bolsas sinoviales o que van cubriendo los tendones para evitar el roce, ¿no? Ahí está el retináculo, es el retináculo flexor. Se dan cuenta que todos estos músculos cruzan por debajo del retináculo cuando van a hacer la flexión de los dedos, pero junto con él se introduce el nervio mediano, que da un problema bastante complejo, que es el síndrome del túnel carpiano, que cuando vean el nervio van a entender por qué. Bien, preguntas. Denle una vuelta más a la clase. Yo sé que van a quedar con muchas preguntas. Y lo importante, ¿cierto?, es que ustedes se hagan esquemas, se hagan dibujos. Es la única forma de aprenderse estos músculos, digamos, funcionalmente. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una duda. Cuando habló del pectoral mayor, ¿cierto? Y habló de que se trabajaban distintas fibras dependiendo si tenía elevado el miembro, o sea, si tenía elevada la parte, o sea, el miembro superior o elevado el miembro inferior. ¿En cuál se trabaja cuál fibra? Cuando usted está en el plano vertical. Sí. Si usted está así, aquí, ahí, y levanta en ese plano así, ese es para trabajar la fibra media. Cuando usted lo inclina así, aquí está la cabeza, ¿cierto? Y levanta así, es la fibra superior. Y cuando está al revés, o sea, levanta los pies, aquí está su cabeza, y levanta así, esa es la fibra inferior. Lo deja de lo que se llama biomecánicamente en ventaja mecánica. Ok, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ya, muchachos, entonces quedamos hasta acá. Estén atentos entonces cuando
se vuelva, digamos, vamos a subir el laboratorio que corresponde para esta semana. Lo más probable, ¿cierto?, es que subamos los dos, ¿no? El de articulación, el de músculo, lo vamos a intentar hacer durante esta semana. Estamos solamente ahí, lo tienen que ir leyendo, ir siguiendo las indicaciones. La idea, ¿cierto?, es que usted lo pueda, ¿cierto?, después revisar, digamos, que en otras imágenes que puedan encontrar por ahí que sean similares. Bien, listo. Si no hay otra pregunta, quedamos hasta acá. Gracias, profe. Listo, que Cuídense. tengan una buena semana. Chao, profe. Muchas Chao. gracias.